o sea, a iniciar la grabación para continuar. Para continuar, déjenme ver, aquí, estoy aquí, quedé aquí. Ah, espérate, no, que tengo los dos PPT abiertos, entonces va pasando el camión de la basura. Por si escuchan gritos y silbidos extraños. Son los señores de la basura que les gusta que uno se entere que van pasando. Ya. Quedamos aquí, ¿cierto? En la bomba sodio potasio les expliqué cuál era el mecanismo de ingreso y salida de estos iones de sodio y de potasio para mantener estas concentraciones tanto fuera como dentro de la célula. Les dije que esta bomba era fundamental para el ingreso de nutrientes y además para mantener esta cantidad de sodio extracelular y la cantidad de potasio intracelular, que yo les mostré en la tabla al inicio del PPT. Yo cuando les empecé a hablar de tipos de transporte, les presenté este esquema. Y les dije que era una especie de mapa que nos iba a indicar cómo íbamos a ir viendo los distintos tipos de transporte. Ya vimos transportes pasivos, vimos la difusión simple, la difusión facilitada y la difusión y la osmosis. La difusión simple y facilitada tiene que ver con el movimiento de solutos a través de la membrana. Y la osmosis, les dije recién, que tenía que ver con el movimiento del solvente, de moléculas del solvente, ¿ya? Que el ejemplo que se da en los libros es el del agua, que es el solvente universal. Después estaban los transportes activos. En el transporte activo estaban los cotransportes, el simporte, el antiporte y las bombas ATPasa. El ejemplo más común, de las más importantes, es la bomba sodio potasio ATPasa. Y nos queda esto. Hay otro tipo de transporte activo que es para moléculas de gran tamaño que no pueden ser transportadas por proteínas, ni por cotransporte, ni por bombas. A ese tipo de transporte se le llama transporte en masa. Y dentro de este transporte activo en masa está la exocitosis y la endocitosis. Y dentro de la endocitosis está la fagocitosis y pinocitosis. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En el transporte en masa, como les decía, se produce gracias, o no gracias, sino que debido a que estas moléculas son de gran tamaño y no pueden ser transportadas por proteínas. Entonces la célula tiene otro mecanismo para poder ingresar o poder sacar este tipo de sustancias o de moléculas que son de gran tamaño, de gran peso molecular. Y lo hace a través de vesículas. Si ustedes ven estas imágenes, uno puede ver esta estructura, estas membranas en color rosado, que forman vesículas tanto para sacar moléculas como para ingresar. Cuando la célula elimina sustancias a través de vesículas, el proceso se llama exocitosis, cuando quiere eliminar, sacar de ella al exterior. Y cuando quiere ingresar moléculas a través de este transporte en masa, a través de vesículas, el proceso se llama endocitosis. Si se dan cuenta, las vesículas que llevan en su interior estas moléculas de gran tamaño, cuando llegan a la membrana plasmática de la célula, que es como el límite, lo que hacen es fusionarse. Esta membrana de la vesícula, en algún momento, que también tiene la misma estructura muy similar a la membrana plasmática, esta membrana de color rosado de esta vesícula también está conformada por fosfolípidos.
Y como es de la misma naturaleza, se puede fusionar con la membrana plasmática de la célula y al fusionarse se abre y de esta manera se liberan las moléculas, estas sustancias. Lo mismo ocurre, pero al revés, en la endocitosis. Está la membrana plasmática, así, lisa, y cuando quiere ingresar estas moléculas y no puede hacerlo a través de las proteínas, entonces lo que hace es empezar a invaginarse, se llama invaginación, empieza a formar una especie de semicírculo, se deforma y, ingresan estas moléculas y finalmente forma una vesícula y en algún momento se separa de la membrana plasmática e ingresa la sustancia. ¿Ya? ¿Para qué hace esto la célula? Bueno, por distintas razones. Cuando quiere eliminar sustancias de desecho, eh, realiza el proceso de exocitosis, pero también en estos distintos tipos de fenómenos que aparecen en esta imagen. Por ejemplo, cuando ingresa una bacteria a nuestro cuerpo, lo que hace la célula muchas veces es, como es grande, la bacteria es encerrarla en una membrana, en una vesícula que viene de la membrana plasmática, forma un fagosoma y ese fagosoma se fusiona con un lisosoma. Por eso yo les decía que el lisosoma no solo degrada sustancias tóxicas, el lisosoma también puede degradar bacterias que ingresan a nuestro cuerpo. Entonces, esta membrana del fagosoma se fusiona con la membrana del lisosoma y adentro queda la bacteria y la degrada. También sirve este proceso de endocitosis o de formación de vesículas para degradar algún organelo que ya haya cumplido su vida útil o que esté dañado. Por ejemplo, si hay una mitocondria que está dañada o que ya está viejita, se tiene que degradar y para eso se envuelve en una vesícula esta mitocondria o este organelo. A este proceso se le llama autofagia porque está comiendo algo propio. No es lo mismo que encerrar en una vesícula una bacteria, eso se le llama fagosoma. Entonces encierra este organelo en una membrana, pasa por el proceso de autofagia y luego esta mitocondria ingresa a un lisosoma y ese lisosoma degrada esa mitocondria. Lo que ustedes ven en la parte central es la manera en la cual se forma un lisosoma. No es materia de esta clase ver esto, pero para que no quede alguna duda de esta parte, porque lo que me interesaba era mostrar más que nada la degradación de bacterias o de organelos propios, que es otra de las funciones que tiene este tipo de transporte en masa. Además de ingresar moléculas de gran tamaño y de sacar, también degrada bacterias o organelos, pero como está esta parte central incorporada en el dibujo, también lo explico, ¿ya? Pero vamos a volver a esto más adelante cuando veamos lisosoma. Pero si ustedes ven eh, el lisosoma no nace como lisosoma, pasa por un proceso previo hasta que se convierte en lisosoma. ¿Cómo se forma un lisosoma? Bueno, hay algunas enzimas que se ingresan a través de este proceso de endocitosis. Para eso también es útil la endocitosis, para formar lisosomas. Y estas vesículas que tienen enzimas empiezan a madurar. ¿Qué significa madurar? Que pasan de un endosoma temprano a uno tardío y hasta formar el lisosoma. ¿Y qué va ocurriendo en este proceso? Se va acidificando el medio interno. Porque yo les dije anteriormente que los lisosomas tenían dentro enzimas que solo se activan a un pH ácido. Y por lo tanto,
estas enzimas, cuando recién se ven envueltas, encerradas en esta vesícula, no tienen un medio ácido, por lo tanto están inactivas. Y estas vesículas tienen que madurar o acidificar su medio interno para llegar a convertirse en un lisosoma. Y para eso pasa por distintas etapas, por una etapa de endosoma temprano, endosoma tardío, y cuando ya las enzimas, el medio está lo suficientemente ácido y las enzimas están activas, se puede hablar de un lisosoma. El proceso que lleva a la formación de un lisosoma se origina a través de un proceso de endocitosis. Por eso está también, por eso es una de las tareas que cumple este tipo de transporte, ¿ya? Además del ingreso de sustancias. Les hablé de la fagocitosis y de la pinocitosis. Cuando les mostré el esquema, dijimos que dentro de los transportes activos en masa estaba la exocitosis, que es eliminar, pero ingresar sustancias también. Y dentro de los procesos de endocitosis está la fagocitosis y la pinocitosis. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, cuando hablamos de endocitosis, que son en general estos procesos de ingreso de sustancias a través de vesículas, cuando estas sustancias son sólidas, se habla de fagocitosis, de comer algo. Y principalmente la fagocitosis es un tipo de transporte en masa que sirve para fagocitar o comer bacterias o algún organismo que esté dañando a la célula o al ser vivo, ¿ya? En este caso, lo que ven ustedes en la imagen es una fagocitosis de un macrófago. Es un tipo de glóbulo blanco que está comiendo a una bacteria o algún organismo que esté dañando, una bacteria en general, ¿ya? Ahí hay otra. Hay otra bacteria que es la que está aquí en color oscuro y vemos la membrana plasmática que está envolviendo a esta bacteria, está generando lo que vimos acá, está generando un fagosoma. ¿Ya? Y esto es muy importante, esta función de fagocitosis es muy importante en el sistema inmune, porque permite eliminar bacterias de nuestro organismo. Si se dan cuenta, esta es un glóbulo blanco que está fagocitando a esta bacteria a través de la formación de un fagosoma. Y esta es la exocitosis, que es la última diapo que tiene esta presentación y que es parecido a lo que les mostré unas 3 o 4 diapos atrás, que es el proceso de eliminación de sustancias, que es más sencillo, digamos, es más general. Es el proceso a través del cual se eliminan sustancias por medio de vesículas. Y estas vesículas se fusionan con la membrana plasmática y eliminan las sustancias. Cuando se habla de pinocitosis, eso no lo puse acá, porque hablé solo del proceso de fagocitosis. La pinocitosis es cuando las sustancias que se envuelven en estas vesículas son líquidas. Y la fagocitosis es cuando esas sustancias son sólidas. Esa es la diferencia entre fagocitosis y pinocitosis. Aquí está una imagen, una fotografía del proceso de exocitosis. Está la sustancia, está la vesícula y esta vesícula se fusiona con la membrana plasmática y se elimina esa sustancia. No era la última. También vamos a volver a esta diapositiva cuando veamos Golgi, porque este tipo de transporte en masa es fundamental para el transporte de distintos tipos de proteínas, de lípidos a través de la membrana. Sirve para ingresar también algunas sustancias y para eliminar.
y esto se hace a través del aparato de Golgi por dos vías, que es la de secreción constitutiva y secreción regulada. Pero esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos Golgi. Así que no voy a entrar en estas profundidades con este esquema, porque no, en realidad no, ahora no los voy a enredar, más que aclararlo, ¿ya? Porque hay una explicación previa que nos lleva a esto, ¿ya? Hay que entender qué es lo que está ocurriendo primero en el retículo, en el Golgi, para entender esta última etapa, ¿ya? Así que creo que voy a sacar esa diapo, porque en realidad no ayuda, puede confundir, ya. ¿Dudas de esto? Parece que no. Lo más complejo tal vez es el transporte a través de bombas o los transportes, cotransporte, sin porte, antiporte, pero cualquier duda me pueden preguntar hoy día o la próxima semana, ¿ya? Ya. Déjenme cerrar este PPT para abrir el próximo. Ya, ahí está el otro. Entonces, ya hemos visto otras cosas. Biomoléculas, diversidad celular, bacterias, célula vegetal, la pared celular de la célula vegetal y los organelos característicos de ella. Y ahora estamos viendo célula eucarionte, y dentro de la célula eucarionte estamos viendo membrana, estamos viendo transporte de membrana, y ahora vamos a empezar a ver algunos organelos que comparten células de distinto tipo. Vamos a ver ahora un organelo o una estructura que no es tan conocida por ustedes porque en el colegio lo ven muy al pasar, que es el citoesqueleto. Hay otros organelos que se ven con más detalle. El cloroplasto, la mitocondria, la misma membrana, el transporte, eso se ve con más detalle. Pero citoesqueleto yo creo que ven poco. No sé si los profesores lo pasan con más detalle o no, pero mi experiencia es que en el citoesqueleto a los estudiantes en el colegio le dicen que es como el esqueleto de la célula, que sirve para mantener la forma, que es, dentro de sus funciones está el participar en la división celular, y sería. No sé si alguien lo vio con más detalle, pero en general esto es lo que más les cuesta a los estudiantes porque parece que no se ve mucho, ¿ya? Entonces voy a ver, voy a compartirles aquí, ya. Les voy a ir contando algunas cosas sobre este citoesqueleto. El citoesqueleto tiene diversas funciones. El citoesqueleto es un organelo, una parte de la célula que le sirve para algo muy importante, que es para mantener su forma. Le sirve para organizarse espacialmente, para determinar... Uy, ¿y por qué pasó? ¿Alguien pasó las diapositivas? ¿Que no fui yo? Para organizarse, organizar sus organelos dentro de este espacio intracelular, para movilizarse también, para adquirir una forma especial. Ustedes saben que no todas las células tienen la misma forma. Por ejemplo, yo les he mostrado varias veces la estructura de la célula epitelial, ¿cierto? La célula epitelial tiene una parte apical que tiene unas especies de proyecciones de dedos, y después hacia abajo tiene otra forma. Por ejemplo, la forma que tienen las células, las neuronas. Esa forma que tienen las neuronas no la tienen las células del epitelio. Tienen otra forma, otra morfología. Esa morfología se la da el citoesqueleto, esa forma especial que tienen. Y esa forma tiene que ver con la función que realizan. Entonces es importante para las células tener un citoesqueleto que les dé la estructura, la morfología correcta. También les permite mantener
les da estabilidad y les permite mantener su estructura y resistir ciertos estrés mecánicos, o sea, que evitar que se rompa. ¿Ya? También hay algunas células, algunas membranas, algunos organismos vivos que se movilizan, que en ciertos momentos para desplazarse necesitan generar especies de brazos que le van a permitir moverse. Esos brazos, esos pseudópodos que se generan, los genera el citoesqueleto también. Por lo tanto, es muy importante para la vida de la célula el citoesqueleto. También participan de la división celular, que es un proceso clave en los seres vivos, ¿cierto? Poder tener células en nuestro cuerpo para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo y para el proceso de reproducción, la división celular. Pero participan entonces en distintos ámbitos. Por lo tanto, es fundamental que ustedes lo conozcan. ¿Ya? Ya, aquí hay algunas cosas que forman parte de las funciones, de lo que yo les estaba comentando, y hay algunas que no les he mencionado. Entonces, yo les dije que participaban de la división celular, ¿cierto? Porque son los que generan, por ejemplo, el uso mitótico, que es la estructura que va a separar los cromosomas. También sirven para el sostén mecánico, o esto que les decía yo, para mantener esta estructura, y esta estructura protegida con cierta rigidez. Y algo que no les mencioné, y está aquí en la diapositiva, tiene que ver con el tráfico intracelular. A través del citoesqueleto, de los distintos componentes del citoesqueleto, se transportan sustancias. Ustedes ven aquí un dibujo chiquitito que vamos a ver más adelante, en tamaño mayor, en donde ven una especie de cilindro, y sobre ese cilindro y debajo de ese cilindro hay unas estructuras que son proteínas motoras que llevan distintas sustancias, distintas cargas. Estas proteínas motoras se mueven a lo largo de los componentes del citoesqueleto. En este caso la imagen dice microtúbulo. En este microtúbulo, es que ya entendí. ¿Por qué se pasa? Esta cosa está medio animada. Sí. Este microtúbulo mueve a través de las proteínas sustancias. Entonces estas proteínas se van moviendo, van caminando a través de esta carretera que es el citoesqueleto, que es el microtúbulo, y transportan sustancias. ¿Ya? Entonces también sirven para el tráfico intracelular. ¿Cuáles son esos componentes del citoesqueleto? Porque es un poco más complejo que simplemente decir que es el esqueleto de la célula. Hay algunas cosas que es necesario detallar. Dentro de eso está el hecho de que el citoesqueleto está formado por distintos componentes, no es solo un componente. Hay distintos tipos de filamentos, ¿ya? De proteínas que forman el conjunto que se denomina citoesqueleto. Entonces ustedes ven ahí de nuevo el ejemplo clásico de una célula epitelial. Aquí está una célula epitelial completa, aquí están las vellosidades intestinales, estas especies de dedos, y ven ustedes rayas, líneas de distintos colores. Y estas líneas de distintos colores son los distintos componentes del citoesqueleto. En una flecha roja yo les indico cuáles son esos componentes. Acá están los tres componentes del citoesqueleto en distinto color. Están los filamentos intermedios, que están en color azul o celeste, que tienen como función dar resistencia a la célula.
le permiten resistir a estrés mecánicos, a que esta célula se pueda romper, producto de algún estrés, de alguna fuerza mecánica. Y por eso ustedes lo ven atravesando células, porque lo que hace es conformar una red entre una célula y otra, en este caso en el epitelio, para que este epitelio resista cualquier estrés mecánico, ¿ya? Luego están unas estructuras de color verde, que son los microtúbulos. Los microtúbulos son estas estructuras de color verde que ustedes ven ahí, verticales, y estos microtúbulos tienen la función de mantener los organelos en sus lugares, mantener la posición de los organelos donde corresponde. Y además participan en la división celular, en la formación del uso mitótico. Y vamos a ver también que el microtúbulo es lo que forma parte de la estructura de los cilios y los flagelos. Están formados cilios y flagelos por microtúbulos. Y finalmente hay unas estructuras de color rosado que están en algunas partes de la célula, fíjense que están en las más cercanas a la membrana, por todo alrededor de esta célula epitelial, porque los filamentos de actina son los que le dan la forma a la célula. El filamento intermedio le da la resistencia, pero que le da la forma particular que tiene esta célula del epitelio, por ejemplo, es el microfilamento de actina o filamento de actina. Y además tiene otras funciones que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, son tres estructuras distintas que en conjunto permiten que el citoesqueleto ayude a la célula o le dé a la célula su forma, su resistencia y su orden. Y también participa en algunos procesos más puntuales, como la formación de cilios, como el transporte de sustancias, como la división celular, ¿ya? Y ahora, ¿cómo se forman estas estructuras, estos filamentos de actina, los microtúbulos, etcétera? Hay una estructura general que conforman estos distintos tipos de filamentos. Ustedes ven acá en la parte superior unas pelotitas de color rojo y luego ven unos polímeros, ¿cierto? Ya sabemos lo que es polímero. Sabemos que los polímeros son estructuras que están conformadas por monómeros, por subunidades del mismo tipo, que se unen muchas veces. Por lo tanto, estas pelotitas de color rojo serían las subunidades, los monómeros, que si se unen muchas veces van a conformar polímeros. En este caso, en el citoesqueleto, conforman filamentos largos. Y esos filamentos largos son los que ustedes ven aquí, ahora en color verde, conformando una estructura que se llama protofilamento. Si la célula, una vez que conforma un filamento, que son varias unidades unidas y conforma este filamento lineal, pueden unirse muchos filamentos, uno al lado del otro, y conforman los protofilamentos. Estos protofilamentos son muy estables. Es difícil fracturarlos, romperlos, y por esa razón es que el citoesqueleto le permite a la célula resistir a estrés mecánico, ¿ya? Son menos estables en sus extremos, ¿ya? Son fácilmente degradables en sus extremos, pero son muy fuertes cuando se intentan romper estas estructuras de la parte media, ¿ya? Ahora, estos polímeros, estos filamentos que se forman, son bastante flexibles, dúctiles, cuando se requiere, digamos. Estos filamentos se pueden formar y desarmar
ensamblar y desensamblar muy fácilmente dependiendo de la necesidad de la célula. Y eso es lo que está representado en la imagen de la derecha. Pensemos que esta es una célula que quiere moverse, movilizarse, desplazarse porque recibió un cierto tipo de estímulo. Por ejemplo, quiere ir a comer una bacteria que encontró por ahí. Esta célula del sistema inmune tiene que movilizarse, tiene que moverse y lo que hace es movilizarse a través de la formación de estos filamentos. Estos filamentos, esta célula recibe una señal y lo que hace la célula es formar filamentos para movilizarse, para desplazarse hacia ese lugar. Y una vez que cumple ese objetivo, se desensamblan estos filamentos hasta una nueva orden o una nueva función. Entonces, esta célula, fíjense, ensambló sus subunidades, se movilizó y luego rápidamente se desensambló. Y quedaron estas subunidades en el interior de la célula. Y puede nuevamente reensamblarse, por ejemplo, si la célula cambió de dirección y quiere ir a otro lado, ¿ya? Esto también lo hacen algunas bacterias. Se movilizan a través de este mecanismo. Entonces, lo principal es que el citoesqueleto, los distintos filamentos, se forman a partir de estas subunidades, pueden formar protofilamentos y que estos filamentos o protofilamentos son fácilmente ensamblables y desensamblables, ¿ya? Se pueden formar y desarmar constantemente. Son bien activos, no permanecen mucho tiempo porque depende de la función que esté realizando la célula. Ya. Y ahí está una imagen que muestra los distintos filamentos. Está el filamento de actina, el filamento intermedio y el microtúbulo. Si se dan cuenta, son distintos. Al principio yo les mostré que eran líneas de colores, unas líneas rosadas, otras verdes y la otra celeste. Y ahí no se veían mucho las diferencias. Pero aquí ustedes ya pueden ver que cada uno de los filamentos es distinto. Tiene distinta conformación, está formado por distintas subunidades, ¿no? Hay algunos que están formados por subunidades que son circulares, compactas, y otros que están formados por subunidades fibrosas. Ay, esta cosa de la animación me tiene mal. Los filamentos intermedios, si ustedes ven acá, son, aquí está la subunidad que los conforma y esa subunidad es fibrosa, es más alargada, ¿ya? Y en cambio, los filamentos de actina y los microtúbulos tienen una subunidad que es globular, que es circular, tiene otra forma. Esta es la subunidad fibrosa de los filamentos intermedios y estas pelotitas son la subunidad del filamento de actina y esta es la subunidad del microtúbulo, que son de distintos tipos, son circulares, son globulares, ¿ya? Y ahora vamos a ver cada uno. Vamos a ver primero el microtúbulo. El microtúbulo, y creo que hasta ahí vamos a llegar, hasta microtúbulo, porque ya son las 10:26, pero la próxima clase termino con lo que continuaba de citoesqueleto. Microtúbulos. Los microtúbulos son cilindros. Si ustedes ven esta imagen, bueno, esto es como un corte transversal de un microtúbulo y se ve aquí claramente que es un cilindro hueco que está formado por varios protofilamentos. Fíjense que aquí está lo que les decía anteriormente. Está esta estructura y esta que está acá, que son protofilamentos. Entonces está formada por protofilamentos, por una estructura que se une, son filamentos que se unen muchas veces y que conforman este cilindro. Y si ustedes ven, está formado por estas esferas o estructuras globulares que tienen distinto color.
¿cierto? Hay una esfera que es de un color verde oscuro y otra verde clara. ¿Por qué? Porque la subunidad que conforma el microtúbulo es esta que está acá, es un heterodímero. Está formada por dos proteínas. Por una proteína alfa, por una subunidad alfa y una subunidad beta. Y en conjunto conforman la subunidad de este microtúbulo y por estar conformada por dos proteínas se le llama heterodímero. ¿Ya? Es un dímero, son dos, pero son distintos. Y conforman el heterodímero de tubulina. Entonces, si les preguntan cuál es la subunidad que conforma el microtúbulo, ustedes tienen que decir, es un heterodímero de tubulina. Son tubulinas, pero de distinto tipo. Una es tipo alfa y la otra es tipo beta. Y por lo tanto se habla de un heterodímero. ¿Ya? Si ustedes ven, también en el dibujo se habla de un extremo más y un extremo menos. Estos filamentos, este microtúbulo conformado por protofilamentos en una forma cilíndrica, tiene un extremo más y el extremo más constituye el extremo por donde está construyéndose este filamento. Cuando yo les mostré este esquema, ustedes tienen que imaginar que estos filamentos se están construyendo desde este lugar hacia la izquierda. O sea, se empezaron a juntar estas subunidades y empezaron a crecer hacia el lado izquierdo y conformaron estos filamentos. A ese extremo, en la dirección en donde se están sumando estas subunidades para crecer, para alargarse, se le llama extremo más. Entonces, en este extremo es donde se están poniendo subunidades y está creciendo este filamento, este microtúbulo. Y el extremo menos es el lugar en donde está desarmándose este microtúbulo. ¿Ya? Siempre el extremo más es por donde está creciendo. ¿Cuántos protofilamentos están unidos para conformar este cilindro? ¿Cuántos de estos protofilamentos unidos uno al lado del otro conforman este cilindro? Bueno, son 13. 13 protofilamentos conforman este cilindro hueco. Y aquí están el dímero o el heterodímero de tubulina. Aquí está la tubulina alfa y la tubulina beta. Y este heterodímero tiene la particularidad de que tiene un sitio de unión a GTP, que es otra molécula energética, ¿ya? Es guanosina trifosfato. Y bueno, ahí están algunas medidas. Yo en general no pregunto a ese extremo en las pruebas, digamos. No, porque yo soy pésima para aprenderme cifras. Entonces no los torturo con eso. No les voy a preguntar por el diámetro que tiene el cilindro o el microtúbulo. ¿No? Ni la medida que tiene este heterodímero. Me interesa que entiendan la estructura, que es un cilindro, que está conformado por 13 protofilamentos, que es un cilindro hueco y que está conformado por una subunidad, que es un heterodímero de tubulina. Tubulina alfa y tubulina beta. Y luego de eso, que tiene un extremo más y un extremo menos, y luego de eso, la función. ¿Qué funciones tiene el microtúbulo o los microtúbulos? Y aquí termino. Variadas funciones. Tiene funciones, una función clave en la división celular, que es la imagen que ustedes ven a la derecha. Participa en la formación del uso mitótico, que es clave en la división celular, que es lo que separa los cromosomas. También les mencioné yo que pueden formar prolongaciones como cilios y flagelos. Los cilios y los flagelos están formados por microtúbulos. Vamos a ver más adelante el detalle. Y los microtúbulos se forman en la célula a partir del centrosoma.
También vamos a ver en detalle el centrosoma más adelante. Pero hay una zona de la célula que se llama centrosoma que tiene un centro de formación de microtúbulos y a partir de ese lugar se forman estas estructuras. ¿Qué es lo que está acá? Ya. Y aquí voy a quedar porque no alcanzo a ver completamente actina ni filamentos intermedios. Entonces voy a dejar de grabar. Voy a preguntar si hay alguna consulta.